El derecho humano al agua existe y está elevado a rango constitucional. Esto a partir de 2012 y eso cambia toda la conversación porque ya estamos hablando de que es una obligación del Estado el proporcionar el recurso, es decir, que el recurso sea disponible, que el recurso sea de calidad. La diplomacia del agua es lo que va a llevar a que, como bien dices, ese derecho humano al agua sea tangible, sea accionable. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Agua y Género, voces que transforman. Yo soy Camilo de la Garza, soy oficial nacional de Ciencias Naturales de la UNESCO, Oficina México. Y el día de hoy nos encontramos con Verónica Martínez, quien es coordinadora del Programa de Seguridad Hídrica y Resiliencia para México del Banco Mundial. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Verónica es licenciada en Derecho, con maestría en Relaciones Internacionales, y ha trabajado durante años en espacios donde se diseñan políticas públicas y se toman decisiones clave sobre cómo se gestiona el agua en México. ¿Cómo ayuda esta visión legal y diplomática a resolver conflictos y a hacer que el derecho humano al agua sea algo tangible, que lo podamos ver reflejado en nuestras vidas y en nuestro desarrollo? ¿Y en qué momento el derecho deja de ser discurso y se convierte en una garantía real? Gracias por la pregunta y por la invitación. Bueno, yo creo que partes de una premisa muy importante, que es que hoy en día en México el derecho humano al agua existe y está elevado a rango constitucional. Esto a partir de 2012 y eso cambia toda la conversación, porque ya estamos hablando de que es una obligación del Estado el proporcionar el recurso, es decir, que el recurso sea disponible, que el recurso sea de calidad. Eso es muy importante, no basta con que la gente tenga el acceso, sino acceso a agua saludable y que esté pues a la mano de quien lo necesita, ¿no? No necesariamente esto sucede siempre y por eso es que los temas de escasez son cada vez más perceptibles a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora, este marco normativo y el tema del derecho, como bien lo señalas, no es suficiente para que este derecho humano al agua quede aterrizado. Existe también, por un lado, el tema diplomático y que cobra mucha relevancia, porque entonces partimos de reconocer que el agua es un tema político. No se dice, no encanta decirlo, pero lo es. Compite el agua industrial con el agua de uso agrícola, compite el agua entre los municipios, compite el agua entre las cuencas y compite el agua incluso a nivel global entre países, ¿no? Es un recurso que circula por todo el planeta. Y en esa medida es que la diplomacia entra muy al caso para temas de, no solo de negociación, pero sí de construcción de consensos alrededor de la gestión del agua. Entonces, una construcción de consensos que nos lleve a un plano de cooperación, de colaboración y sobre todo de entender que en realidad estamos hablando de un recurso que trasciende cualquier frontera. No es de aquí para allá y de acá para acá. Entonces, en la medida de eso no importa el que alguien diga, yo tengo mi título de concesión, ¿no? ¿Cómo haces que eso, a partir de esta diplomacia, se trascienda o se entienda como un recurso que tiene que ser sostenible en todos los sentidos de la palabra? Tiene que evidentemente ser suficiente para cumplir con la garantía del derecho humano al agua, pero eso no puede poner en riesgo el desarrollo económico del país, no puede poner en riesgo la conservación de los recursos hídricos en su estado natural. Entonces es ahí en donde este componente normativo sí es esencial para tener un marco de referencia, pero la diplomacia del agua es lo que va a llevar a que, como bien dices, ese derecho humano al agua sea tangible, sea accionable, pero sin comprometer de nuevo todos los elementos para los que el agua es indispensable y que por eso se entiende como un recurso transversal en todos los pilares, ¿no?
Absolutamente. Y has dado un acierto muy específico a cómo desde la gobernanza del agua a través de la ley y a través de la cooperación internacional o nacional, regional, se pone a veces en riesgo la garantía de tener el recurso distribuido de forma equitativa para los diferentes sectores económicos, pero también para las diferentes comunidades que habitan los territorios. Y sabiendo que el recurso actualmente hay una alta variabilidad en su disponibilidad y desafíos globales como el cambio climático están poniendo en riesgo la seguridad hídrica de estos territorios y, por supuesto, de las comunidades. Entonces ahí es cuando más importancia cobra poder llegar a arreglos institucionales que logren atender estas demandas, estos puntos de vista, pero siempre buscando un modelo hacia desarrollo. No puedes tú contravenir, dejar de actuar ambientalmente por alcanzar desarrollo económico. Tiene que haber un equilibrio. Exactamente. Y lo mismo con el derecho humano al agua, ¿no? O sea, creo que no se pueden perder estas perspectivas para lograr un manejo integral del recurso, porque eso es la sostenibilidad, ¿no? Absolutamente. Muy bien, Verónica. Pues pasamos al siguiente bloque de preguntas. Entonces, en tu currícula, tú eres, fuiste directora ejecutiva del Consejo Consultivo del Agua y además asesora legislativa. Desde esos espacios de toma de decisiones, ¿qué difícil o cuánta dificultad ha sido posicionar el tema de género en una agenda que suele verse más con un enfoque técnico o de infraestructura y de obra pública, más que social y de gobernanza? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque, y esto es desde mi perspectiva 100% y mi experiencia a lo largo de estos años en que me he dedicado al tema, el agua históricamente ha sido concebida como un tema de ingeniería hidráulica, de infraestructura, de operación. Y entonces, en la medida en que tú le das esa perspectiva tan técnica, haces que se invisibilice el aspecto social, ¿no? Y la relevancia que tiene el aspecto social y el aspecto de los usuarios, de los diferentes tipos de usuarios. No todo es ingeniería, no todo es tecnicismo, no todo es infraestructura cuando se habla de gestión del agua. Entonces, creo que eso ha sido un reto que incluso hoy se sigue percibiendo y sigue representando un obstáculo en varias medidas para la integración de las mujeres en este tipo de roles que no tengan que ver necesariamente con un aspecto técnico, sino con un aspecto social. Y ahí es donde a veces creo que la gente no está informada al 100 o no estamos informados al 100% de este vínculo entre agua y género, porque dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿no? Ahora todo es feminista, ¿o qué? Y no, si partes de la base de que las principales usuarias, proveedoras y gestoras del recurso son las mujeres en el hogar, es la base de todo, es en donde cobra esta relevancia. Porque ¿quién mejor que una mujer para entender cómo lograr que el agua alcance? Cómo lograr entender dónde está la fuente y lo que implica traerla al hogar. Cómo entender que la garantía de que haya agua en el hogar suficiente y de buena calidad sea real, ¿no? Entonces, si tú te fijas, ese rol no necesita una preparación ni siquiera universitaria. Es algo con lo que se vive día a día y que incluso no es solamente en mujeres adultas esta responsabilidad, sino niñas también. Y ahí es en donde está un reto importante en concebir el origen de la relevancia de la relación entre agua y género. Ahora, si nos vamos ya al plano de la representatividad que hay en el sector, pues es muy claro, ¿no? Los datos lo dicen y en los organismos operadores en México es menos del 35% la representación que tienen las mujeres ahí. Si lo elevamos a toma de decisión en espacios de participación o al interior de los propios consejos de los organismos, estás hablando de apenitas el 10%. Entonces, esto, desde mi punto de vista, y lo pienso no solo para el agua, sino para cualquier tema que se tenga que atender a nivel nacional, pierde mucho de valor de no tener esta perspectiva de género
insertada en la discusión. Y por eso digo de lo que sea, ¿no? Hombres y mujeres a lo largo de la vida y por naturaleza hemos tenido roles diferentes. Nadie se pelea con eso. Pero sin embargo, esos roles han provocado que haya como una división para futuro y para adelante en donde no tendría que haberla. Así es. Entonces, cuando hablas de gestión, por ejemplo, en el hogar, tendrías que estar hablando también de esquemas de cooperación, así como hablábamos ahorita de los países, de los municipios. Tendría que haber también un momento en que el hombre entre en estos esquemas de cooperación y permita que la mujer deje de dedicar, creo que cerca del 70% de su tiempo, en estar viendo de dónde acarrea el agua y si viene la pipa y si llega el tandeo. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que todo ese tiempo que la mujer invierte ahí, pues limita su capacidad de salir a buscar trabajo, de salir a desarrollarse, de poder incluso estar presente en una reunión de la comunidad o de la colonia, donde pueda la mujer poner también su punto de vista y los retos que desde su perspectiva tienen que atenderse. Ahora, cuando hablas también de las niñas, por ejemplo, y el tema de la educación, pues la educación es la base de nuestro futuro, ¿no? Y cuando estás haciendo que las niñas se pierdan de ir a la escuela por los retos de higiene que representa no tener acceso al agua, por los retos de salud a falta de higiene menstrual que representa el no tener acceso a agua, pues son mujeres futuras que se están perdiendo de una preparación otra vez por estas limitantes de acceso. Total. Entonces ahí es donde creo que se puede explicar desde las diferentes dimensiones los retos que como mujeres enfrentamos, no solamente a nivel profesional, sino desde el hogar, en las escuelas y por supuesto en las instituciones, ¿no? Absolutamente. Y ahí me hace reflexionar porque se observa que se requieren condiciones habilitantes, tanto en espacios, infraestructura que garanticen el acceso real a estos conocimientos, a estos saberes, desde los espacios públicos o domésticos. En hogares sin acceso al agua, mujeres y niñas realizan alrededor del 80% de la recolección. Y justo esto se encamina. Desde tu experiencia en gobernanza hídrica, pues esto tú lo mencionaste ahora en temas educativos y profesionales o personales, pero entonces, y yendo más específico a la respuesta, ¿qué tendríamos que estar trabajando con los hombres en estos espacios? Y cuando las mujeres logren reducir sus brechas de tiempo para acceder al recurso y poder solventar sus tareas domésticas, ¿cómo compatibilizar para ese desarrollo comunitario en donde las mujeres tendrían una voz preponderante? ¿Qué tendríamos que hacer de ambos lados? Por supuesto. Mira, yo creo que hay algo que hoy ayuda mucho a soportar o fundamentar este tema, que es la discusión a nivel internacional y los objetivos de desarrollo sostenible, en donde ya la perspectiva de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y que se está impulsando en muchas áreas, ¿no? Entonces, ya cuando se eleva la discusión hacia allá, dices, bueno, yo no estoy loca hablando sola de esto, sino que esto ya se entiende así a nivel global. Esto que mencionas del tema de equidad de género, yo es algo en lo que insisto mucho. Me ha tocado organizar paneles, ¿no? En donde me dicen, Vero, para el evento tal, tú vas a estar a cargo del panel de equidad de género y entonces tú puedes invitar a quien tú quieras y los temas que tú quieras. Y yo siempre subo a hombres. O sea, subo a una mujer, subo a un hombre o 2 y 2. Porque empiezo haciendo justamente esta afirmación de decir, equidad de género no es vámonos todo en favor de la mujer. Equidad de género es cómo logramos que los dos logren desde sus roles participar, cooperar y llegar a un punto de entendimiento y un punto medio, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí me parece increíble que hoy se maneje es el tema del currículum ciego, ¿no? En donde si tú estás hablando, cualquier organización, pero si tú estás hablando de un organismo operador, por ejemplo, puedas basarte en las capacidades de la persona y no en si es hombre o mujer, porque ahí también es donde creo que el tema de género puede pesar para el otro lado, ¿no? La famosa cuota de género. Sesga. Entonces, tráetela, aunque no sea la mejor capacitada para el puesto, pero nos urge tener mujeres aquí
desde consejos directivos de empresas hasta cualquier área operativa en donde como ya se sienten vigilados, ya hay que reportar este tipo de indicadores, yo lo que necesito es poner un porcentaje X de mujeres. Tampoco, no se trata de eso, no se trata forzado. Está forzado, no se trata de darle el codazo al hombre con tal de la cuota de género si el hombre tiene la capacidad superior de hacer de cumplir con el rol, ¿no? Entonces lo que creo es que esa es la guía de género, por un lado. O sea, el decir, una vez que las mujeres logran tener las oportunidades, entonces ser consideradas por sus capacidades. Para llegar ahí, obviamente están estos retos que tú mencionas, que es cómo hacemos que esa equidad de género se dé desde el hogar y que eso abra espacios a que las mujeres puedan entonces salir a la calle y salir a incorporarse en las tomas de decisiones, deja tú ya en un nivel más elevado, en su comunidad, participar en los consejos de cuenca. Esa representatividad creo que es yo donde veo el valor de que existan esos espacios libres donde las mujeres puedan estar informadas de estos espacios donde pueden participar, estar informadas del valor que representa su participación y atraerlas a ello, ¿no? Porque una cosa es que la ley tenga estas disposiciones de todos pueden participar, pero ¿qué haces tú para fomentar esa participación? O sea, vas y les dices, oye, ¿nos interesa mucho que tú vengas y nos hables de estos temas o no? Entonces, creo que es otra vez hablando de gobernanza y la gobernanza entendida como corresponsabilidad, es un tema en donde cada quien tiene que cumplir un rol. La mujer, cada vez más, encontrar estos diálogos de cooperación y consenso con el hombre al interior del hogar, lograr estos espacios más libres y poder también con esos espacios más libres ser productiva, generarse un mejor ingreso y tomar parte en estos espacios de participación y de gestión del recurso dentro de la comunidad que le toque. Excelente. Pues has tocado un tema que de verdad lo está abordando desde un enfoque integral y con una visión muy innovadora que creo que tiene sentido porque ahora se tiene que trabajar con ciudadanía, se tiene que trabajar con la gobernanza social y la toma de decisiones participativas, entrelazado con temas de sustentabilidad, seguridad hídrica y el abordaje que haces con política pública. ¿Consideras o qué tipo de innovaciones o de acciones de política pública se deberían empujar o consideras que son urgentes como para atender justo la falta de agua, la escasez hídrica y que este rol estereotipado para que las mujeres vayan y recolecten el agua en los contextos donde hay escasez, principalmente en los rurales, pero también en los contextos metropolitanos y urbanos, se observa esto? Hasta en los tandeos y demás, hay más mujeres haciendo esto que hombres. Sí. Y que muchas veces son quienes gestionan esto, pero al mismo tiempo tienen los cuidados del hogar, que no hay nadie que suplante esa acción. O sea, el hombre jamás lo vas a estar viendo amamantando. Así es. A menos de que sea un hombre muy vanguardista y tenga la mamila lista y la fórmula. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué crees que es urgente en política pública? Mira, yo hoy en día cuando se habla tanto de política pública, y el otro día lo decía en un foro, siento que ya hay que evolucionar de hablar de política pública a hablar de planes de acción, porque me sigue frustrando un poquito que seguimos hablando de política pública como si eso garantizara que ya el marco normativo va a ser efectivo, ¿no? Y la realidad es que no, porque también hay muchas políticas públicas que se quedan en el tintero y que no encuentran ese camino hacia la implementación concreta y tangible. Entonces, sí, puedo dar respuesta desde el punto de vista de política pública, pero me gustaría dejar como esta narrativa de decir, ok, pero ¿cómo los traducimos esos ya en planes de acción? En donde yo pueda ver un plan de acción que diga, tú vas a ser responsable de esto, tú de esto, tú de esto, y nos vamos a estar viendo periódicamente a que cada quien rinda cuentas de los resultados que se le asignaron en sus actividades, plantee los retos a los que se enfrentó si es que no los pudo alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa base y de que desde mi punto de vista la educación lo es todo,
O sea, la educación es la base para cualquier futuro que nos podamos imaginar. Pienso que hace mucha falta insertar estos temas en los planes educativos, en todos los niveles, porque el discurso normalmente es nuestros niños, no, pero y los adolescentes y los universitarios siguen estando en las aulas y nadie les está hablando de esto, ¿no? O poco. Ahora sí existen muchos instrumentos y materiales y programas de cultura del agua, pero creo que hace falta insertar la perspectiva de género para que ya lo traigan como un chip mental y ya no sea, no tendría por qué ser innovador. Así es. Ahorita que me decías, qué visión tan innovadora, ya no tendría que ser innovador, ya tendría que estar yo hablando de cualquier cosa que fuera natural. Entonces creo que desde ahí es muy importante insertar en estas mentes el tema de la equidad de género en el hogar. Otra vez, insisto, sin pelearnos en los roles con el ejemplo que tú ponías, ¿no? Pero que cuando sea oportuno y cuando la circunstancia dé, exista ese yo también le entro. Entonces, creo que las políticas públicas orientadas a educación son fundamentales. Creo que después de eso, el tema de mujeres ya adultas que pueden estar ya en un puesto dentro de los organismos operadores, dentro de instituciones dedicadas al tema de gestión de agua, tienen que constantemente estar recibiendo fortalecimiento y capacitación. También es algo que se deja de lado. Las empresas, las instituciones, los organismos no invierten en capacitar a las mujeres porque dicen, al rato se me va, se embaraza, se casa, el hijo se le enfermó y va a estar ausente. Entonces lo ven como un riesgo de inversión. Sí. Y creo que eso también es un tabú que hay que quitar y fortalecer y capacitar a las mujeres. Una vez que haces eso, abrirles los espacios de participación, porque no vale la pena nada más decir ya está capacitada, pero no entra a la junta, ¿no? Entonces, abrir esos espacios efectivos, reales y tangibles, por eso hablo de planes de acción, que tienes una silla porque estás capacitada, porque estoy invirtiendo en ti, porque creo en ti, porque me interesa tu voz. Y que esos espacios sean, de nuevo, reales. Y por último, y llevándolo al otro plano que mencionabas, a mujeres que no tienen esta facilidad o que no llegan a alcanzar esta equidad en la casa y que de plano se quedan a nivel del hogar como gestoras, sí pensar en infraestructura accesible para esa circunstancia específica. No puedes tener a las mujeres caminando 5 kilómetros de ida y 5 de mujeres y 5 de regreso, acarreando las cubetas, yendo para el tandeo, incluso arriesgando su integridad física con las pipas, ¿no? O sea, muchas cosas que suceden de mucho riesgo para las mujeres, de mucho riesgo físico, mental y emocional, que creo que también con inversión en infraestructura diferenciada, como bien dices, no es lo mismo lo urbano que lo agrícola, las comunidades que están en la parte rural, es algo en lo que definitivamente se tiene que pensar y se tiene que hacer. Pues Verónica, de verdad, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo por abrir este espacio de conversación con nosotros. No, gracias a ti. Un honor haberte escuchado y queridos audiencia, les agradezco muchísimo su atención. Estamos en este evento Agua y Género, Voces que Transforman. Agradecer al Grupo Elbex por esta invitación. También de mi parte, soy Camilo de la Garza de la UNESCO. Escuchen, vamos a seguir transmitiendo más cápsulas y de verdad es un honor que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias.